Leyes de Faraday. Estas leyes de Faraday me van a ayudar a saber o a determinar cuánto sale de estas sustancias liberadas o depositadas en cada uno de los electrodos que se da en la electrólisis. Pero para poder entrar a desarrollar esto debo de saber algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué cosa es un Faraday? Se define Faraday como carga necesaria para depositar o liberar un mol de electrones o un equivalente gramo de sustancia. En pocas palabras, un Faraday me dice carga 96.500 coulombs equivale a un mol de electrones o a un equivalente gramo de sustancia. El peso equivalente lo vimos la semana de soluciones, donde se define peso equivalente como la masa molar entre el factor teta. De tal manera que cuando hablamos de este factor teta, ¿qué tipo de reacciones estamos viendo? Redox. ¿Y qué cosa era el factor teta en una reacción redox? No es otra cosa que el número de electrones transferidos. Es decir, siempre, por ejemplo, yo tengo el agua que se oxida a oxígeno más 4H más 4 electrones. Ahora, el valor de teta aquí vale 4. Y la masa molar siempre se va a hacer con respecto a la especie que tiene estado de oxidación igual a 0, es decir, con respecto a la sustancia elemental. En esta semirreacción, ¿quién tiene estado de oxidación igual a 0? El oxígeno. Entonces, masa molar 32, peso equivalente sería 32 entre 4, 8. Ese es el peso equivalente del oxígeno. Entonces, con estos dos datos, o con estos dos conocimientos previos, puedo entrar a ver las leyes de Faraday. Veamos entonces a qué nos referimos. Primera ley de Faraday. ¿Qué me dice esta ley de Faraday? La ley de Faraday me dice que la masa depositada en cualquier electrodo siempre será directamente proporcional a la carga aplicada. Pero como a mí no me gusta trabajar con proporcionalidad y a ninguno de ustedes, yo sé que la masa es igual a una constante por Q. Esta constante es la constante electroquímica, que se define como el peso equivalente entre 96.500. De tal manera que la masa es igual al peso equivalente entre 96.500 por Q. Pero también dijimos de que para que te den Q, la carga era un poco más difícil. Lo que te podían dar era la intensidad de corriente. Pero cabía recordar que la intensidad de corriente es a la relación entre carga y tiempo, de tal manera que la carga vendría a ser la intensidad por el tiempo, de tal manera que la primera ley de Faraday queda representada como el peso equivalente sobre los 96.500 por I y por T. Esta es la ecuación que representa la primera ley de Faraday. La segunda ley de Faraday me dice, si por una celda pasa una corriente y esa celda está conectada en serie con otra, la relación entre las masas depositadas en los electrodos es directamente proporcional a sus pesos equivalentes. Entonces, con esto hemos terminado la parte de electrólisis. Veamos la siguiente parte, la parte de galvánica.
Galvánica. Ya habíamos dicho que la galvánica era un proceso espontáneo. Es decir, es un proceso donde los reactantes, valga la redundancia, reaccionan, generan productos y liberan corriente eléctrica. Es decir, reaccionan y me dan corriente. Pregunta, ¿ustedes tienen a la mano algún dispositivo que reaccione y te genere corriente eléctrica? ¿Qué dice? ¿Tienen o no tienen? Claro que sí tienen. Una pila, una batería, que son justamente procesos galvánicos. Pero siempre para enseñar algo es más fácil enseñarlo desde la parte más básica. ¿Qué prefieres? ¿Una pila o una batería? Obviamente más fácil es una pila. Entonces, veamos el ejemplo más simple, la pila de Daniels. La pila de Daniels se construye en base a tener dos semiceldas, una que tiene zinc, otra que tiene cobre, sumergidas en soluciones que tienen sulfato de zinc y sulfato de cobre, las cuales están unidas por un puente salino. La idea del puente salino es mantener la carga en ambas semiceldas. Ayúdeme con esto, por favor. Si yo tengo el zinc metálico, ¿qué estado de oxidación tiene? 0. El cobre, ¿qué estado de oxidación tiene? 0. ¿Qué ocurre en esta pila, señores? Observen. El zinc, que estaba en estado de oxidación 0, ha pasado a zinc más 2 electrones. Estos 2 electrones vienen por el electrodo, pasan por el foco, lo prenden y llegan al cobre 2 más, que recibe los 2 electrones y pasa a cobre 0. Pregunta, ¿qué le pasó al zinc? Zinc 0 pasó a zinc más 2 y soltó 2 electrones. Es una oxidación. Esos 2 electrones pasaron por todo el circuito externo, llegaron al cobre más 2 y pasó a cobre 0. En pocas palabras, se ha reducido. Pregunta, ¿qué electrodo hace la oxidación? Dijimos, vocal, vocal, consonante, consonante. Oxidación, obviamente, ánodo. Reducción, cátodo. Ya está. Pero también debemos de colocar los signos respectivos. Pregunta, ¿cómo se llama el electrodo? ¿O qué signo debe tener donde nacen los electrones? Es decir, miren, yo tenía el zinc 0, que ha pasado a zinc 2 más y ha soltado 2 electrones. Esos electrones, ¿qué carga tienen? Negativa. Y si tienen carga negativa, el electrodo debe tener carga negativa. Pasan por el circuito externo, llegan al cátodo que tiene carga positiva. Si hacemos memoria, cuando hablábamos de celdas electrolíticas, se hablaba de que el cátodo tenía signo negativo y el ánodo tenía signo positivo. ¿Qué pasó aquí? Voltearon los signos. Ahora el ánodo es negativo y el cátodo es positivo. ¿Se acuerdan que les dije que no hicieran la relación ánodo positivo, cátodo positivo? Es por eso, porque depende del tipo de celda y tendrán el tipo de signo.
Pero, ¿qué se mantuvo constante? Que el ánodo siempre es oxidación y que el cátodo siempre es reducción. Entonces, no pongan signos. Cuando te pidan calcularlos o hallarlos, fíjense ustedes por dónde pasan los electrones. Ese tendrá signo negativo, por donde nacen o por donde pasan esos electrones. Pero cuando pidan oxidación y reducción, siempre será oxidación ánodo, reducción cátodo. Y esa es la base para poder determinar qué es lo que sucede en cada uno de los electrodos. Muy bien, ya tengo quién se oxida, quién se reduce. ¿Correcto? Ahora veamos cómo sería la reacción global. La oxidación sería el zinc 0 pasa a zinc 2 más 2 electrones, y el cobre más 2 gana los 2 electrones y pasa a cobre 0. Producto de esto voy a obtener la reacción global, y la reacción global me dice zinc 0 más cobre 2 más pasa a zinc 2 más cobre 0. Esto se puede representar de otra manera. Existe lo que se llama la representación o diagrama de celda. ¿Cómo es eso? Toda representación o diagrama de celda se representa como el ánodo seguido de 2 slash, que viene a ser el puente salino, seguido del cátodo. En este caso, yo puedo decir, ¿quién es el ánodo? El zinc con el zinc 2 más. Este sería zinc 0 sólido que está en presencia del zinc más 2 acuoso. 1 molar. Puente salino, cátodo, cobre más 2, acuoso, 1 molar, unido con el cobre 0. Esa sería la representación o el diagrama de una celda, que es prácticamente lo mismo que está aquí dibujado. Pero me asalta una pregunta. Miren, observen esto. Si se dan cuenta, yo he dicho, el zinc, que estaba en 0, pasa a zinc más 2 y suelta 2 electrones, ¿cierto? Se oxida el zinc, los electrones pasan por el circuito externo, llegan al cobre 2 más, el cobre 2 más gana los electrones y se deposita como cobre 0. Excelente. Pero yo me pregunto, profe, ¿y no podría ser al revés? A ver, veamos si funciona en el gráfico. Cobre 0 se oxida, pasa a cobre más 2, suelta los 2 electrones viajan por el circuito externo, prenden el foco, llegan al zinc 2 más y este se deposita como zinc 0. Teóricamente debería funcionar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se da de esa manera?